Vamos a estar en comunicación telefónica con el secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf. Waldo, muy buenas tardes. Miguel Riza y Sara Eger te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Waldo. Bueno, estamos en pleno cierre de campaña de muchos candidatos. ¿Y qué sensación te está dejando esta campaña y qué estás viendo para el domingo después de las 9 de la noche? Bueno, la primera parte te la respondo con certeza, la segunda después me meteré, pero no somos máquinas, también tenemos nuestras incertidumbres, tenemos nuestras expectativas, pero me meto ya con la primera. Ha sido una campaña distinta para la Argentina, primeramente porque queda claro y sería tapar el sol con la mano de que hay 3/3, de que se ha generado un escenario que no es habitual en la política y mucho menos en la política argentina, con incertidumbres múltiples. Y ha sido una campaña con claroscuros. Nosotros tuvimos una interna que no fue agradable, y esto hay que reconocerlo. Estamos todos juntos, pero esto hizo mella en medio de la angustia que tiene la gente, y es entendible por la gran incertidumbre reinante. Así que bueno, terminándola cada uno con sus valores, con su coraje, con su enjundia. Yo vengo del cierre del Capital recién con nuestro candidato en Cava, Jorge Macri y Clara Mucio, y bueno, en estos momentos Patricia está haciendo el cierre en Lomas de Zamora. Así que encarándola con los valores de siempre, con la propuesta nuestra, entendemos que somos quienes tenemos el equilibrio entre el cambio, porque el cambio no se hace de un día para el otro, y nosotros estuvimos solo 4 años en el gobierno, donde aprendimos muchas cosas, y eso es un valor importante, y la experiencia de muchos años de muchos dirigentes de gestión, y sin fórmulas mágicas, quienes combatimos al kirchnerismo cuando había que combatirlo, porque ahora muchos hablan de enfrentar al kirchnerismo, pero no te olvides que somos una fuerza integrada por la coalición cívica de Lilita Carrió, que se enfrentó allá por el 2007-2008, bueno, candidata a presidenta, Patricia Bullrich, el radicalismo con su representación de las instituciones como partido formador de las instituciones. Así que así estamos terminándola, y bueno, con expectativas, pero también con incertidumbre, porque yo no soy de los políticos que se ponen el cassette. Es una elección abierta, donde las encuestas han fallado, donde hay propuestas muy raras, de todo sentido. Un Milei que es una realidad, con sus características, con las que nosotros no acordamos, pero existen y están, y ni que hablar tener un ministro de Economía que además es abogado, que además iba a meter preso a Loño de la Cámpora, con Loño de la Cámpora en un estadio competitivo. No deja de ser una extrañeza en la Argentina, y hacia ese escenario vamos. Waldo, ¿cómo ves la incorporación de Larreta ahora a trabajar en conjunto con Patricia, que esto fue el sábado que lo anunciaron? Mirá, lo veo lógico, mucho más lógico que por ahí alguna de las comunicaciones que existieron en distintos niveles de nuestra estructura. Es lógico, somos un partido político. Yo vengo recién del cierre de Cava, donde por supuesto cerró Jorge Macri, muy aplaudido, y también se habló de la candidata a presidenta Patricia, que fue muy aplaudida, pero también fue aplaudido Horacio, porque además de ser socio fundador del PRO, fue 8 años jefe de gabinete de Mauricio Macri, y 8 años jefe de gobierno de esta ciudad que transformamos.
Así que me parece que con el tiempo la responsabilidad de los dirigentes es ir sacándole dramatismo y también bajándole una construcción que existió, que se hizo también en redes, en segundas y terceras líneas, y también en algún momento en primera, y hay que reconocerlo. Hay que tener, la política es como la vida misma. A mí no me gusta el político que no reconoce errores, que no se hace cargo de los errores y que no y que desconoce la realidad. Así que me parece lógica. Lo ilógico era por ahí las fricciones que había antes y me parece que está bien, que así tiene que ser como es ahora, ¿no? Se puede decir entonces que Juntos por el Cambio está en unión. Sí, como pasa en todos los sistemas sociales. A veces hay discrepancias, a veces hay peleas, a veces hay cortocircuitos, hay sectores que se pueden distanciar o acortar un poco más, pero fíjate que hasta es absurdo poner en tela de juicio esto, no lo digo por vos, ¿no? Entiendo No es lo que se porque ha ocurrido, pero es absurdo ponerlo en tela de juicio porque coincidimos todos con lo mismo. Y fíjate vos las propuestas, estamos hablando de un gobierno de unidad, estamos hablando de sumar al coraje la experiencia, estamos hablando de la capacidad de gestión de Horacio, más el liderazgo que tiene Patricia y se ganó en la interna y es nuestra candidata a presidenta. Está bien, esto es lo lógico, por ahí los momentos más crispados eran los ilógicos y hay que hacerse cargo para aprender de que esto no debe volver a ocurrir. Waldo, en el caso que Patricia sea presidenta, obviamente, y Juntos por el Cambio va a ser el partido oficialista, ¿a quién crees que van a tener como más oposición? ¿Al kirchnerismo o a Milei? En referencia a que dicen que después de que gane, en caso de ganar Patricia, el kirchnerismo no va a existir más. Pero yo no creo que va a dejar de existir, no va a haber una pequeña, digamos, resquemor dentro del sistema, ¿no? Pero ¿considerás que va a ser más oposición en el caso de Patricia al kirchnerismo o Milei? No lo sé, no lo sé. Mira, me parece que viene una Argentina distinta. Por ahí es como se dice en inglés, se dice un wish thinking, un pensamiento deseo, ¿no? Uh-huh. Pero no lo digo desde lo naif o desde la ingenuidad. Lo digo desde la necesidad. Yo tengo 55 años y quienes tenemos ya unos años vividos, años de trayectoria, de experiencia, hemos vivido muchas cosas en Argentina, pero entiendo de que aquello que va a venir es difícil. Tenemos una enorme pobreza, no tenemos dólares, tenemos un problema enorme con la moneda. Fíjate que Massa tuvo que inventar 2 feriados cambiarios para tener, hoy había algunos chistes en redes, tenemos un blue del blue, o sea, hay un falso blue porque nadie lo consigue, porque el tipo se mandó con un revólver a que no abran las cuevas y te dice que está a 900, pero el mercado te lo venden a 1190. Lo que viene es difícil, entonces va a haber que tener grandeza. Uh-huh. Yo espero que todos los espacios estén a la altura de las circunstancias y que se ponga por encima realmente los intereses de la patria por encima de los intereses personales que existen, que están, pero hay que encontrar equilibrios. Así que yo deseo que haya una Argentina donde se termine de discutir aquellas cosas que no deben ser discutidas. Hay muchas que sí, pero hay muchas que entiendo que nos tenemos que poner la enorme mayoría de los representantes de la sociedad como actores políticos de acuerdo. Sí, totalmente, como una política de Estado. ¿Cómo? Que totalmente de acuerdo con lo que vos decís, como que sea una política de Estado eso, en las cosas que tenemos que estar todos de acuerdo. Pero es que no hay manera de salir, digamos, aunque tocándonos ganar, si nos toca ganar también va a haber que llamar y decir, no nos alcanza. Y más con este escenario de 3 tercios, porque nadie va a tener la suma del poder público. No. La única que tuvo la suma del poder público fue Cristina Fernández de Kirchner en el 2011,
hizo el peor gobierno de todos, porque la verdad que ahí empezó el cepo, ahí sí, la Cámara de memorando. La Cámara de Diputados funcionaba como una escribanía del Poder Ejecutivo. Tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, tenía la mayoría en la Cámara de Senadores. Ahí se firmó y nos alineamos con Irán, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Ahí instauró Kicillof el cepo, cancelaron aquella famosa cancelación del Club de París. Las estatizaciones, se conformaron las estatizaciones pendientes. La YPF, ahora no me acuerdo, no quiero hablar mal pero de las fechas, pero toda esa serie de grandes estropicios se hizo con la suma del poder público. Nunca es bueno que alguien tenga la suma del poder público. Para eso existe la República, para eso existe la representación legislativa, para eso existen los contrapesos de poderes. Así que creo que vi un escenario interesante, difícil, y la ciudadanía tiene que exigirle también a la clase política que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves el tema del subsidio en el transporte, ahora que lo metieron en el medio de la campaña, y qué impacto puede llegar a tener para la gente cuando vaya a votar el domingo? ¿Cómo lo ves ese tema? No, yo no lo veo porque son chantas, ¿viste? La verdad que hablen del subsidio al transporte cuando encontramos en Izarralde arriba del yate el bandido de Partusa, me parece que es una responsabilidad. No viajas, igual a ellos no les afecta. Cristina viaja en avión privado, así que no les afecta. Me parece que son chicanas de campaña. Hay una enorme parte de la ciudadanía que entiende mucho mejor que lo que los políticos creemos que entiende lo que está pasando. Sí, totalmente. Como dijo Sara, campaña sucia es esto. Sí, absolutamente. Sucia, y además una campaña que habla de una concepción fascista de pensamiento único, y yo soy el Estado y utilizo el Estado. La verdad que yo no recuerdo que te hayan puesto propaganda de esa naturaleza en ámbitos públicos. Sí. No me acuerdo. Pero bueno. Waldo, te saco un poco del tema de cómo ves la cuestión del ataque de hace 13 días de Hamás a la Franja de Gaza en Israel. Y lo vivo con preocupación porque lamentablemente conozco mucho el tema y veo que Occidente no se da cuenta que ese no es un problema de Israel, no es un problema de los judíos. Es un problema de Occidente contra Oriente. La guerra es larga, empezó hace muchos años. No terminó nunca. No. Ni bien terminó el Holocausto en el 48, se crea el Estado de Israel, los países árabes le declaran la guerra a Israel cuando las Naciones Unidas proponían una solución de 2 estados y ya no estaban de acuerdo con los estados. Y después de eso, si mirás así en estos 70, 80 años, tuviste, además de los atentados que tuvimos nosotros en la Embajada de Israel y en la AMIA, después tuviste el 11 de septiembre, tuviste Atocha, tuviste Bataclan, tuviste el atentado en Marbella, tuviste toda una serie de atentados. Ya viajar en avión después del 2001 también fue un ataque al mundo occidental, donde se atacaron civiles en las Torres Gemelas. En las Torres Gemelas. Entonces, el mundo está en guerra. Y está en guerra Occidente contra Oriente. En los países musulmanes de Medio Oriente no hay democracia. Israel es la única democracia de Medio Oriente. Es el único país judío del mundo, cuando tenés 45 países con religión musulmana. En Israel hay 400 mezquitas, en Gaza no hay ninguna sinagoga ni ninguna iglesia porque no están permitidos. Como judío en Gaza dura 5 minutos, y en muchos países musulmanes, no en todos por supuesto, porque hay algunos que sí tienen más tolerancia, y sin embargo en un país como Israel, que es una democracia, vos como árabe musulmán, si sos ciudadano israelí, podés ser primer ministro si te dan los votos, porque podés ser parlamentario, y es una democracia parlamentaria, hasta juez de la corte, que hay uno que fue musulmán, ahora no sé si sigue siendo. Así que el que cree que esto es un problema de los judíos no entiende lo que está pasando.
y tarde o temprano me vas a llamar a mí o a alguien y vas a decir, oh, Waldo Wolf tenía razón, no soy el único que lo dice, esto es un problema de Oriente contra Occidente, son países donde no hay libertades, y lógicamente nosotros, los judíos y su país, con religión judía que es Israel, representan los valores de la democracia, porque incluso en 80 años con muchas guerras, siempre mantuvo el sistema democrático, las mujeres tienen plenas libertades, como en todo Occidente, vos podés manifestarte como LGTB en cualquier lado, es el gay pride más grande del mundo, y en el resto de los países musulmanes no. Entonces, hasta que no entienda eso el mundo occidental y siga pensando que este es un problema por territorio de los judíos, vamos a seguir posponiendo la solución de este problema. Totalmente de acuerdo, y creo que, como bien decís, un problema que va más allá de eso, creo que tiene que ver con una cuestión cultural, ideológica y filosófica, ¿no? Más allá de lo religioso. Sí, absolutamente. Yo, con mi historia personal, conozco muy bien y te puedo garantizar que, bueno, de hecho, Jerusalén es una ciudad que está en todos los lugares santos, cristianos, y el pueblo judío, por cultura, no es un pueblo que agregue de otra religión, de hecho está prohibido. Uh-huh. Y otra cosa muy importante que hay que pensar instalar, porque no lo dicen. Yo lo digo con todas las letras, con esto no tengo pelos ni en la cabeza ni en la lengua. Es cierto que no todos los musulmanes son terroristas, es cierto, pero también es cierto que el mundo musulmán se tiene que hacer cargo de sus terroristas, porque el mundo judío se ha hecho cargo de sus terroristas. Y yo cito dos casos siempre. Al presidente de Israel, Rabin, en el año 94, lo asesina un terrorista de derecha judío que lo asesina porque firmó la paz. Uh-huh. Ese hombre está preso. Hubo un colono que se llamó Goldstein, que entró con un arma automática a una mezquita y mató 20, 30 musulmanes. Ese hombre está preso. Cumple cadena perpetua. Bueno, cuando un terrorista fundamentalista musulmán comete un atentado en el mundo musulmán, es recibido con honores, con silencio de aquel mundo musulmán que no se involucra. Entonces yo invito a que reflexionemos en esto y a mis hermanos musulmanes que no son fundamentalistas y que no son terroristas, a decirles que se tienen que hacer cargo de sus terroristas como civilización y como organización, al igual que el mundo civilizado judío se ha hecho cargo de los propios. Uh-huh. Sí, nombraste algo muy cierto, lo de Jerusalén. Yo tuve la suerte de poder conocer Tierra Santa y me acuerdo cuando estuve ahí cómo está dividida la ciudad de Jerusalén en 4 partes, referida a cada una de las religiones y culturas, y además en una zona donde está el Santo Sepulcro, la famosa piedra, sí. Significa mucho para las 3 religiones. Ahí la Kaaba, donde dicen que Mahoma subió a los cielos, que ahí fue lavado el cuerpo de Cristo cuando fue bajado de la cruz, y para los judíos cuando Caín mató a Abel, ¿no? Y una piedra que tiene 3 significados importantes para cada una de las religiones más importantes del mundo. Así es, y podés, y como debe ser, podés manifestar tu religión libremente y nadie te va a decir nada. En territorio israelí lo puedes hacer, no así en territorio palestino o en Gaza, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Waldo, te agradecemos enormemente por la charla, por todo los temas que hemos tocado, y seguramente la semana que viene, después del resultado del domingo, estaremos hablando nuevamente en torno a esta elección. Dale, quedamos así, un abrazo a todos, que la gente voten lo que quieran, acuérdense que votar enojado o votar con rabia, la última elección en el 19 nos trajo Alberto Fernández, así que los invito a que sigan, que reflexionen, ¿no? Sí, que se reflexione y que se vote con responsabilidad. Así es, les mando un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Waldo. Era Waldo Wolf, secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.